La Batalla de los Arapiles forma parte de la serie Episodios Nacionales de Benito Pérez Galdós, un conjunto de obras que abordan la historia de España durante la Guerra de Independencia contra las tropas napoleónicas. La novela describe de manera detallada la batalla librada en 1812 cerca de la localidad de Arapiles, en Salamanca, un enfrentamiento clave entre las tropas españolas y las francesas. A través de personajes ficticios y reales, Galdós retrata las tensiones políticas, las luchas internas y los sacrificios de la época, inmortalizando la resistencia del pueblo español contra la invasión extranjera. Capítulo 1. El preludio de la batalla. El viento de la tarde acariciaba las tierras de la llanura salmantina, entre los pliegues de las colinas que se alzaban y caían en suaves ondulaciones. A lo lejos, la sierra de los Arapiles, como una sombra vigilante, dominaba el horizonte. En ese vasto y sereno paisaje, tan ajeno a la violencia que iba a transformarlo, se encontraban las tropas españolas, un ejército de hombres que, al igual que el campo, parecía llevar sobre sus espaldas el peso de una guerra interminable. En esos días, las esperanzas de la nación se entrelazaban con los últimos rayos del sol de julio. España, todavía herida por la invasión napoleónica, veía en la lucha la única respuesta posible a su dolor. La guerra de independencia había atravesado años de sacrificios, traiciones y victorias a medias, y los hombres que ahora marchaban hacia los Arapiles, bajo el mando del general Wellington, sabían que la contienda no solo era una cuestión de batallas, sino también de honor, de lucha por el futuro de una patria desgarrada. Entre las tropas, el general Joaquín Blaque, de estatura imponente y rostro marcado por la fatiga de tantos meses de guerra, observaba el mar de hombres que avanzaba a su lado. Un ejército heterogéneo, compuesto por soldados españoles, guerrilleros y contingentes de los aliados británicos, avanzaba con la determinación de quienes ya no temen al futuro, porque saben que para ellos, solo puede ser la conquista o la muerte. La incertidumbre del mañana flotaba sobre cada uno de esos hombres, pero también, en sus corazones, la convicción de que la libertad era el único objetivo por el que merecía la pena arriesgar todo. Blaque había conocido el peso de la guerra en sus propios huesos. Había visto la muerte de cerca, como el sol ardiente de un mediodía implacable. Los hombres que marchaban con él, muchos de ellos recién reclutados, no sabían aún el precio real de la guerra, pero pronto lo aprenderían. Las campanas de la iglesia de Salamanca resonaban a lo lejos, como un eco lejano que, más que consuelo, ofrecía la amargura del recuerdo de tantas ciudades y aldeas que habían caído ante el ejército de Napoleón. En la vanguardia, los soldados de infantería avanzaban con paso firme, mientras que los de caballería, con sus caballos briosos, se mantenían alerta, listos para cualquier movimiento. La desconfianza de los soldados españoles hacia los franceses era palpable. La noticia de la llegada de las tropas del mariscal Marmont había viajado rápidamente entre las filas, y los oficiales sabían que la batalla en los Arapiles sería decisiva. El miedo, sin embargo, no estaba presente en sus corazones, pues ese sentimiento se había transformado en odio, y el odio era un motor más fuerte que cualquier temor. En la retaguardia, los cañones de artillería, en sus posiciones estratégicas, aguardaban la orden para lanzar su rugido, ese estruendo que rompería la calma y anunciaría a todos que la guerra estaba por desatarse en su forma más cruda. Los generales, como sombras al margen del campo, observaban la preparación con ojos penetrantes. No había tiempo para más, las decisiones eran ya irreversibles, y la batalla se acercaba como una tormenta que no podía ser detenida. Pero no todo en el ejército español estaba resuelto. En las filas de la infantería, algunos hombres, fatigados por la guerra, luchaban contra la desesperación. Las cicatrices de batallas pasadas marcaban sus rostros, algunos con la mirada vacía, como si ya no supieran si luchaban por un país o por sobrevivir a otro día. Otros, más jóvenes, aún llenos de la pasión y la ingenuidad de quienes creen que la guerra es un juego de honor, no sabían que el sufrimiento verdadero aún les esperaba. Mientras tanto, en los campos de cultivo cercanos, las mujeres que habían quedado atrás miraban el horizonte, sus ojos fijos en el ejército que marchaba. No esperaban noticias, pues sabían que la guerra solo traería más dolor. El olor de la tierra, mezclado con la pólvora en el aire, les traía recuerdos de otras batallas, de otras pérdidas. Sus pensamientos se entrelazaban con los de los hombres que partían, con la misma incertidumbre, la misma sensación de ser parte de un destino incierto. La escena era una amalgama de hombres que marchaban y mujeres que esperaban. En el campamento de los franceses, a unas pocas millas de distancia, los oficiales analizaban el terreno y evaluaban las posiciones de los españoles.
El mariscal Marmont, un hombre de voluntad inquebrantable, sabía que esta batalla podría significar un paso crucial para afianzar el control francés sobre la península. Había un aire de calma tensa en su ejército, como si la guerra misma estuviera esperando el momento exacto para estallar en una furia imparable. En el cuartel de Wellington, el comandante inglés observaba el mismo cielo, pero su mente estaba en otro lugar. Había llegado a España con la firme convicción de que la libertad debía ser restaurada, pero el peso de las decisiones estratégicas y la falta de recursos comenzaban a hacer mella en su ánimo. Sin embargo, su mirada no traicionaba su propósito. Él también sabía que esta batalla, que comenzaba en ese mismo instante, marcaría un antes y un después. Los arapiles serían el escenario de una confrontación que definiría no solo la suerte de los hombres allí presentes, sino el futuro de una nación que luchaba por su existencia. El sol comenzó a descender, marcando el final de otro día, pero en el corazón de los campos de batalla, el aire se cargaba con una promesa. Al amanecer, la lucha sería inevitable. Los soldados, al igual que los campesinos, los generales y los oficiales, respiraban un aire denso, como si la tierra misma presintiera la furia que se desataría sobre ella. Así, con la caída de la noche, comenzó el preludio de una batalla que, en su crudeza y trascendencia, no solo sería un capítulo más de la guerra, sino un momento que quedaría grabado para siempre en la memoria de todos los que participaron en él, y de aquellos que, al recordar, seguirían luchando por un futuro que aún no estaba escrito. Capítulo 2. La sombra de Napoleón. La primera luz del amanecer se filtraba tímidamente entre las nubes, bañando la tierra de Arapiles con un resplandor dorado que, aunque hermoso, era el presagio de una jornada sangrienta. El campo, todavía cubierto de rocío, se veía ahora como una vasta extensión en la que los ecos de la guerra resonaban con fuerza. En la distancia, las columnas de humo que se alzaban de los campamentos franceses anunciaban la cercanía del enemigo, y aunque los soldados españoles se habían preparado durante semanas, sabían que la sombra de Napoleón era una presencia que, aunque invisible, siempre era poderosa. Napoleón Bonaparte, el emperador de Francia, había impuesto su voluntad sobre casi toda Europa. Su ambición no tenía límites, y su ejército, a pesar de las derrotas sufridas en tierras lejanas, seguía siendo formidable. La Guerra de Independencia Española había sido solo un capítulo más en su sueño de expansión. La sombra de su nombre, que evocaba terror en los corazones de los hombres, parecía cernirse sobre todo el continente. En España, no solo era un enemigo militar al que se debían enfrentar las tropas del general Wellington, sino también una figura simbólica, un emblema de la tiranía, cuya presencia opacaba la esperanza y sumía en la desesperación a todos los que luchaban por la libertad. La columna francesa que avanzaba hacia Arapiles estaba comandada por el mariscal Auguste Marmont, un hombre que, a pesar de no tener la brillantez estratégica de Napoleón, era considerado uno de los más capaces en el ejército francés. Marmont, con su porte impasible y su mirada calculadora, sabía que la batalla que se libraría en los próximos días sería crucial. Para los franceses, se trataba de mantener el control sobre el oeste de España, y para los españoles, de expulsar a las fuerzas invasoras y recuperar la soberanía. Era, en resumen, una lucha existencial, un enfrentamiento entre el dominio imperial y el deseo de independencia. El ejército de Marmont, compuesto en su mayoría por veteranos de las batallas de la península, era una máquina bien aceitada, entrenada y disciplinada. No solo estaba bien armado, sino que también contaba con una poderosa artillería que podía convertir cualquier terreno en un campo de destrucción. La presencia de la artillería francesa en Arapiles era temida por los españoles, pues sabían que los cañones de los franceses eran temibles, capaces de desintegrar las filas de cualquier ejército que no estuviera debidamente preparado. Mientras las fuerzas de Marmont avanzaban hacia la posición de Arapiles, en el campamento aliado, el general Wellington no podía evitar sentir la presión de la situación. Había conocido a Napoleón en el campo de batalla, en tierras lejanas, y sabía que la guerra contra un hombre de su talla no era solo una cuestión de batallas. Napoleón no solo era un estratega militar excepcional, sino un hombre con la capacidad de infundir en sus tropas un sentido casi místico de invencibilidad. Esta era la sombra que se cernía sobre él y sobre todo el ejército aliado. Aunque Wellington contaba con tropas británicas, portuguesas y españolas, la moral de sus soldados no era la misma. Los soldados españoles, aunque valientes, habían sufrido muchas derrotas, y el rencor hacia los franceses era un motor, pero también una carga emocional que, en algunos casos, les hacía vacilar. El general Blake,
quien había sido puesto al mando de las tropas españolas en Arapiles, sabía que la batalla no solo era un enfrentamiento entre ejércitos, sino un choque de voluntades. La lucha por la independencia, por la libertad, era una causa que justificaba todos los sacrificios. Sin embargo, en su corazón, sentía la incertidumbre de que la guerra, tal como la conocían, ya no era solo una guerra de patriotas, sino una guerra en la que los intereses extranjeros también jugaban un papel fundamental. Las fuerzas británicas no eran meros aliados. Su presencia en la península traía consigo una nueva dinámica, una nueva forma de lucha. Y, aunque Wellington era un líder respetado y capaz, la colaboración de los ejércitos era aún incierta y frágil. A medida que los días pasaban, los rumores sobre la llegada de refuerzos franceses aumentaban la ansiedad entre las filas españolas. Se hablaba de la llegada de nuevas tropas de Napoleón, de un ejército que podría cambiar el curso de la guerra. La moral de las tropas españolas era baja, y aunque el patriotismo seguía siendo un faro en medio de la oscuridad, la desconfianza y el miedo comenzaban a nublar el juicio de muchos. La sombra de Napoleón no era solo una presencia física en el campo de batalla. Era también una cuestión mental, un espectro que vivía en la mente de cada soldado, que le susurraba en sus momentos de duda que la lucha podía ser fútil, que los sacrificios eran en vano, que la victoria estaba destinada a los poderosos y no a los pueblos que, como el español, se levantaban desbordados por el dolor y la pérdida. Napoleón había derrotado imperios enteros. España, un país de ricos recursos pero de un gobierno fragmentado y debilitado, no parecía tener ninguna esperanza real contra un ejército tan formidable. Sin embargo, en los rincones más oscuros de ese campo de batalla, en el alma misma de los soldados que se preparaban para enfrentarse a las fuerzas francesas, una chispa de resistencia seguía viva. Cada uno de los hombres que marchaban hacia los Arapiles lo hacía con una convicción que, aunque no siempre clara, era fuerte. Sabían que enfrentarse a la sombra de Napoleón era un acto de valentía que trascendía la guerra misma. No solo luchaban por la victoria, luchaban por su identidad, por su cultura, por la libertad de su nación. Mientras tanto, en los campamentos franceses, los soldados también se preparaban para lo que parecía un destino inevitable. Marmont sabía que sus órdenes eran claras: aplastar cualquier resistencia española. No obstante, bajo la superficie de la máquina militar, también había hombres que dudaban. La guerra en la península ya había comenzado a desgastar las fuerzas francesas, que habían sufrido numerosas derrotas, especialmente en la línea de batalla que se extendía desde el norte de España hasta las costas portuguesas. La resistencia española, aunque fragmentada, había demostrado ser mucho más fuerte de lo que los franceses inicialmente esperaban. El viento soplaba más fuerte sobre el campo de Arapiles, trayendo consigo el olor a polvo y a sudor, a sangre y a pólvora. Mientras los dos ejércitos se preparaban para lo inevitable, el espectro de Napoleón seguía su marcha, imparable, inmenso, como una sombra que se cernía sobre toda la guerra. Pero no todo en la lucha era oscuridad. La luz de la libertad, aunque débil y lejana, comenzaba a iluminar los corazones de aquellos que se disponían a enfrentar la oscuridad del imperio. La batalla, en toda su magnitud, no solo sería un enfrentamiento de soldados, sería un enfrentamiento de destinos, un crisol donde se decidiría no solo el futuro de una nación, sino la dignidad de un pueblo entero. Capítulo 3. Los tambores de la guerra. La tarde caía lentamente sobre el campo de los Arapiles, tiñendo el horizonte de un rojo crepuscular que parecía presagiar el derramamiento de sangre. El viento, que soplaba con furia desde las colinas, levantaba nubes de polvo que se arremolinaban sobre la vasta llanura, como si la misma tierra respirara con nerviosa anticipación. La batalla aún no había comenzado, pero su sombra ya se cernía sobre cada soldado, cada oficial, cada caballo que aguardaba la orden de avanzar. En los campamentos aliados, la expectación era un veneno que se filtraba por cada rincón. El general Wellington, con su rostro cincelado por la experiencia de innumerables campañas, observaba el terreno con una mirada imperturbable. Sabía que la clave de la victoria no estaba solo en la superioridad numérica, sino en la estrategia. Había estudiado los movimientos de Marmont con atención quirúrgica, buscando la menor debilidad en su formación, el más leve indicio de arrogancia que pudiera explotar. Porque, si algo había aprendido tras años de guerra, era que los franceses confiaban demasiado en su poderío, y esa confianza, mal empleada, podía transformarse en su ruina. Entre las filas de los soldados británicos y portugueses, la moral era un fuego titilante,
oscilante entre la certeza de que luchaban bajo el mando de un gran estratega y el temor de enfrentarse a la implacable maquinaria de guerra napoleónica. Los soldados españoles, por su parte, eran un crisol de emociones. Algunos ardían con la rabia de años de ocupación, con el dolor de ver a su patria sometida. Otros, en cambio, ocultaban en sus corazones un miedo silencioso, la duda de si realmente podrían hacer frente a un ejército que, por años, había sido considerado invencible. En el lado opuesto del campo, las tropas francesas se desplegaban con la precisión de un mecanismo de relojería. El mariscal Marmont, consciente de la importancia de aquella batalla, recorría las filas con mirada analítica. Cada uno de sus movimientos era calculado, cada orden dada con la frialdad de quien ha convertido la guerra en su segunda naturaleza. Sin embargo, a pesar de su disciplina, los franceses no podían evitar sentir la presión de la incertidumbre. Habían combatido en múltiples frentes, desde las llanuras de Rusia hasta los campos de Prusia, y aunque su entrenamiento era superior, el desgaste de la campaña peninsular había hecho mella en su espíritu. El sonido de los tambores retumbó en la distancia, profundo, ominoso, como el latido de un corazón colosal que anunciaba la inminencia del choque. Las banderas ondeaban al viento con violencia, y el estrépito metálico de las armas al ser ajustadas y revisadas llenaba el aire. Los caballos, nerviosos, piafaban en la tierra, sintiendo en sus músculos la tensión del momento. Las órdenes comenzaron a fluir de un bando a otro. Wellington ajustaba sus líneas, dando instrucciones a sus generales con la precisión de un ajedrecista. Situó a las tropas españolas en una posición que, si bien no era la más privilegiada, les permitía flanquear a los franceses si la ocasión lo permitía. La caballería británica se mantenía en reserva, lista para intervenir cuando el momento fuera propicio. Marmont, por su parte, observaba el despliegue enemigo con ojo clínico. No podía permitirse un error. La gloria de Napoleón dependía de victorias como esta, y él no estaba dispuesto a ser la causa de una derrota que empañara el resplandor del imperio. El sol se hundía en el horizonte cuando la primera descarga de artillería rompió el silencio. El rugido de los cañones fue como un trueno que sacudió la tierra, un estruendo que marcó el inicio de la batalla. Las balas de cañón surcaron el cielo, dejando tras de sí estelas de humo y pólvora, antes de estrellarse contra las líneas enemigas con un impacto devastador. Los soldados avanzaron con un grito de guerra, una cacofonía de voces que se mezclaba con el fragor de la artillería. La infantería francesa, confiada en su entrenamiento, se movía con la precisión de una máquina letal, sus bayonetas reluciendo bajo la luz menguante. Los británicos y portugueses, disciplinados y firmes, resistían el embate con tenacidad. Y los españoles, con la furia de años de opresión ardiendo en su interior, cargaban con una fiereza que sorprendió incluso a sus aliados. La batalla de los Arapiles había comenzado. No sería solo una contienda de estrategias y tácticas, sino un enfrentamiento de voluntades, donde cada hombre, cada soldado, decidiría el destino de una nación con su espada, su fusil y su sangre. Capítulo 4. El fragor del combate. El choque de los ejércitos fue brutal, como dos titanes que se encuentran en el campo de batalla para medir su fuerza en un duelo a muerte. Los cañones retumbaban con estrépito, vomitando fuego y hierro sobre las líneas enemigas. Cada explosión levantaba columnas de tierra y cuerpos destrozados, mientras los soldados, envueltos en el humo acre de la pólvora, avanzaban con la determinación de quienes saben que no hay retorno. Los franceses, disciplinados y expertos, avanzaban en formación cerrada, sus bayonetas reluciendo como un bosque de acero letal. Las órdenes de sus oficiales se escuchaban por encima del estruendo, dirigiendo a los batallones con la precisión de un mecanismo bien engrasado. Las líneas británicas y portuguesas resistían con firmeza, su disciplina forjada en innumerables campañas. Pero en el corazón de la batalla, allí donde el combate era más feroz, se encontraban los españoles. Eran hombres endurecidos por la guerra, campesinos y guerrilleros convertidos en soldados, con el fuego de la venganza ardiendo en sus corazones. Sabían que esta no era solo una batalla más, sino una oportunidad para expulsar al invasor, para recuperar la tierra que les había sido arrebatada. Con un grito ensordecedor, cargaron contra los franceses, sus bayonetas chocando con las del enemigo en un combate cuerpo a cuerpo donde la fuerza bruta y la ferocidad eran la única ley. El suelo, antes firme y seco, pronto se convirtió en un lodazal de sangre y barro. Los cuerpos caían por decenas, aplastados por la artillería o atravesados por las bayonetas.
El fragor del combate era ensordecedor. Gritos de agonía, órdenes desesperadas, el estruendo de los disparos y el silbido de los proyectiles surcando el aire. En medio de la carnicería, un joven oficial español, con el rostro cubierto de polvo y sudor, luchaba con la desesperación de un hombre que sabe que el destino de su nación está en juego. Su sable chocaba una y otra vez contra el acero enemigo, mientras su corazón latía con la violencia de un tambor de guerra. A su alrededor, sus compañeros caían uno tras otro, pero él seguía avanzando, impulsado por la rabia y el orgullo. A lo lejos, el general Wellington observaba la batalla con su característico semblante imperturbable. Sabía que el momento decisivo estaba cerca. La clave no era solo resistir, sino golpear en el momento preciso, cuando la confianza del enemigo flaqueara. Sus órdenes eran claras: la caballería debía mantenerse lista, esperando la oportunidad para lanzar el ataque que inclinara la balanza a su favor. Mientras tanto, Marmont, al otro lado del campo, fruncía el ceño. No esperaba una resistencia tan feroz por parte de los españoles. Su ejército era fuerte, pero la moral de sus hombres comenzaba a tambalearse ante la furia incontrolable de los defensores. Intentó reorganizar sus fuerzas, enviar refuerzos a los flancos, pero algo en su interior le decía que la batalla se inclinaba en su contra. El combate continuó durante horas, con el sol descendiendo lentamente en el horizonte, tiñendo el cielo de rojo, como si la misma naturaleza llorara por los caídos. La fatiga comenzaba a hacer mella en los soldados, pero ninguno cedía. La batalla de los Arapiles no era solo una contienda militar, era una lucha por la supervivencia, un enfrentamiento entre un imperio en decadencia y un pueblo decidido a recuperar su libertad. Y entonces, en el momento justo, Wellington dio la orden. La caballería británica cargó con una fuerza devastadora, arrollando las líneas francesas en un asalto fulminante. Los soldados enemigos, sorprendidos y agotados, comenzaron a retroceder. Marmont intentó reagrupar a sus hombres, pero era tarde. El destino de la batalla estaba sellado. Los franceses, antaño invencibles, comenzaban a huir. La victoria estaba al alcance de la mano, pero aún quedaba sangre por derramar. Y en medio del caos, en el corazón de la batalla, los soldados españoles seguían luchando con la misma fiereza, sabiendo que cada golpe que asestaban era un paso más hacia la libertad. Capítulo 5. La retirada de los invencibles. El estruendo de la batalla aún resonaba en el aire cuando la marea comenzó a cambiar. Las filas francesas, antes sólidas como un muro de acero, empezaban a quebrarse bajo la presión de la ofensiva aliada. El empuje de la caballería británica había abierto una grieta en el flanco izquierdo del ejército de Marmont, y por ella se filtraban ahora la desesperación y el caos. Los franceses, que durante años habían sido dueños de los campos de batalla de Europa, se encontraban ahora en una situación impensable: la retirada. La orden no se dio de inmediato, pues el orgullo de sus generales aún les impedía aceptar la derrota, pero el pánico se extendía como una sombra entre los soldados. Las banderas que ondeaban con orgullo sobre sus formaciones comenzaban a caer una tras otra, manchadas de sangre y polvo. En el centro de la batalla, Marmont, herido por la metralla de un proyectil enemigo, era sostenido por dos oficiales mientras intentaba mantenerse erguido. La sangre manaba de su brazo, pero más que el dolor de la herida, lo consumía el tormento de la derrota. Miró a su alrededor y vio la desbandada de sus tropas. Los batallones que aún resistían eran superados en número y rodeados. Sus hombres peleaban con valentía, pero la batalla estaba perdida. Reagrupens. No retroceden. Gritaban los oficiales franceses con voz desgarrada. Pero las palabras se ahogaban en el fragor del combate. Los soldados españoles, al ver la retirada del enemigo, sintieron un ardor renovado en el pecho. No era solo la victoria de una batalla, sino el primer resquicio de esperanza en una guerra que parecía interminable. Sus gritos se alzaron sobre el campo, una mezcla de júbilo y furia, mientras perseguían a los invasores con el ímpetu de quienes habían soportado demasiado tiempo la opresión. El sol se ocultaba en el horizonte, pintando el cielo de rojo y púrpura, como si la misma naturaleza se tiñera con la sangre derramada aquel día. Entre el polvo y el humo, los franceses intentaban retirarse en orden, pero el terror se había apoderado de muchos. Algunos arrojaban sus armas y corrían desesperados, mientras otros caían de rodillas, suplicando clemencia. Pero la batalla no concedía piedad, y muchos fueron abatidos antes de poder escapar. Desde una colina cercana,
Wellington observaba el desarrollo de la batalla con su característica frialdad. Su mirada se clavó en la retaguardia enemiga, evaluando la situación. Sabía que la victoria estaba asegurada, pero también comprendía que una persecución descontrolada podría convertir la gloria en caos. Dio la orden de detener el avance masivo y reorganizar las líneas, asegurando la consolidación del triunfo. Los soldados españoles, sin embargo, no estaban dispuestos a frenar su ímpetu. Durante años habían visto sus tierras saqueadas, sus hogares arrasados, sus familias destruidas. Ahora, con el enemigo en retirada, la sed de venganza superaba cualquier estrategia militar. Se lanzaron en una cacería feroz, persiguiendo a los franceses por caminos y bosques, empuñando bayonetas y sables con la furia de quienes buscan justicia en el filo del acero. Algunos oficiales intentaron detenerlos, pero el odio acumulado no podía contenerse. La batalla de los Arapiles se convertía en una masacre. En los caminos, cuerpos franceses quedaban esparcidos, sus uniformes azulados mezclándose con la tierra y la sangre. Los gritos de los heridos se confundían con el crujir de las ramas bajo las botas de los perseguidores. Marmont, montado en su caballo y rodeado de su guardia personal, miró una última vez el campo de batalla antes de ser evacuado. Su ejército, el que había confiado en la gloria de Napoleón, yacía desmembrado en el suelo español. Para los aliados, la victoria era clara. Pero para los españoles, aquello no era el final. Era apenas el principio de la reconquista. La noche cayó sobre los Arapiles como un manto de sombras y silencio. El campo de batalla, ahora inmóvil, era un testimonio de la furia que había desatado la guerra. Los muertos yacían en todas direcciones, mientras los vivos, cubiertos de sangre y hollín, apenas podían creer lo que habían logrado. La batalla había terminado. Pero la lucha por la libertad aún continuaba. Capítulo 6. Ecos de la batalla. La aurora despuntó sobre el campo de los Arapiles con un resplandor pálido y silencioso, como si el cielo mismo dudara en iluminar el escenario de muerte que la noche había ocultado. El humo aún flotaba en el aire, impregnando la brisa con el hedor de la pólvora y la carne calcinada. Entre las colinas, los cuervos comenzaban a sobrevolar los cuerpos inertes, sus graznidos rasgando el mutismo lúgubre que seguía a la carnicería. Los soldados sobrevivientes, agotados y cubiertos de sangre, caminaban entre los cadáveres con pasos pesados. Algunos buscaban a sus compañeros caídos, apartando con manos temblorosas los restos de una jornada que había sido gloriosa y terrible a la vez. Otros, con la mirada perdida, parecían incapaces de comprender que aún estaban vivos, que habían atravesado el infierno y respiraban para contarlo. Entre ellos, un joven tambor español, apenas un muchacho de mejillas macilentas y uniforme desgarrado, se arrodillaba junto al cuerpo de su hermano. No lloraba. Sus ojos estaban secos, vacíos de lágrimas y de esperanza. Había llegado al campo de batalla con un corazón inflamado de patriotismo y fervor, pero ahora, con las manos crispadas sobre el pecho de su hermano, solo sentía el peso insoportable de la realidad. «Se ha ido», murmuró alguien a su lado, un soldado anciano con el rostro surcado de cicatrices. El muchacho no respondió. Con manos temblorosas, desabrochó el gastado abrigo de su hermano y sacó del bolsillo una pequeña cruz de madera, la misma que su madre les había entregado antes de partir. La apretó contra su pecho y luego la deslizó entre los dedos rígidos del cadáver, como si aquel pedazo de fe pudiera guiarlo en su último viaje. Mientras tanto, en el campamento aliado, los oficiales británicos y portugueses analizaban la jornada anterior con mapas desplegados sobre barriles y troncos. Wellington, con su habitual semblante imperturbable, recibía los informes de sus generales. Las cifras eran claras, la victoria era rotunda, pero el costo había sido alto. Los franceses han huido en desbandada, informó un coronel británico, señalando con el dedo una línea en el mapa. Pero algunos grupos intentan reagruparse al este. Wellington asintió con gravedad. Sabía que la guerra aún no había terminado. Esta batalla era solo un golpe en el tablero de ajedrez que Napoleón y sus enemigos jugaban por la supremacía de Europa. Del otro lado del campo, en el destartalado cuartel de los vencidos, la situación era aún más sombría. Marmont, vendado y con el rostro demacrado por el dolor, se mantenía en pie con una dignidad forzada. Sus oficiales, desmoralizados, esperaban órdenes que sabían inútiles. La derrota había sido total. Hemos subestimado a esos malditos ingleses, y a esos demonios españoles,
gruñó uno de sus generales, golpeando la mesa con rabia contenida. Marmont no respondió. Observaba el horizonte con la mirada vacía. París exigiría explicaciones, y él sabía que no había palabras suficientes para justificar el desastre. Mientras tanto, en las filas españolas, los hombres se reunían en torno a hogueras improvisadas, compartiendo pan y vino con el único consuelo de haber sobrevivido. Sus historias se entrelazaban en el aire, mezclándose con la brisa fría del amanecer. Algunos hablaban de los compañeros caídos, otros recordaban sus hogares, sus familias, la vida antes de la guerra. Uno de los oficiales españoles, con la voz rasposa por el cansancio, se puso en pie y alzó su copa de barro. Por los que lucharon, por los que cayeron, y por la libertad que hoy hemos defendido. Los hombres respondieron con un murmullo solemne, levantando sus vasos antes de beber. No era un brindis de celebración, sino de recuerdo, de respeto a los muertos y de promesa a los vivos. El sol ascendía lentamente sobre los arapiles, iluminando con su luz dorada un paisaje de gloria y tragedia. La batalla había terminado, pero en el corazón de cada soldado quedaba la certeza de que aún quedaban muchas más por luchar. Capítulo 7. Las cicatrices del alma. El día después de la batalla de los Arapiles transcurría con una lentitud dolorosa. La euforia de la victoria se había disipado, dejando en su lugar un cansancio amargo, un vacío que ni el júbilo ni el orgullo podían llenar. Entre las colinas, los cuerpos sin vida se descomponían bajo el sol, mientras los sobrevivientes intentaban reconstruir la normalidad en medio de la devastación. Los soldados españoles recorrían el campo con la mirada baja, buscando entre los escombros de la guerra alguna señal de sus compañeros caídos. Aquel que hallaba a un amigo se detenía en seco, apretaba los puños y, con un suspiro resignado, comenzaba a cavar con las manos desnudas. No había suficientes palas para todos, ni tiempo para dar sepultura a cada hombre que había entregado su vida en la contienda. Uno de los supervivientes, el sargento Esteban Morales, caminaba entre los cadáveres con la espalda erguida, pero con el alma rota. Había perdido la mitad de su compañía y, aunque el enemigo había huido, sentía que la victoria se le deslizaba entre los dedos como arena. Se detuvo junto a un joven soldado que yacía boca arriba, con los ojos abiertos y la espada aún aferrada en su mano. Era su amigo Diego, el muchacho que, la noche anterior, le había hablado de sus planes para regresar a su pueblo y abrir una taberna con su padre. Ahora, su voz jamás volvería a escucharse, y sus sueños quedaban sepultados en la tierra manchada de sangre. Esteban se arrodilló, cerró los ojos del difunto y apoyó una mano en su pecho. «Descansa, hermano», susurró. Mientras los españoles lloraban a los suyos, los aliados británicos y portugueses recogían a sus heridos y organizaban el próximo movimiento. Wellington, siempre frío y calculador, estudiaba los mapas en su tienda de campaña. La victoria era decisiva, pero aún quedaba trabajo por hacer. «Los franceses se están retirando hacia el Tormes», informó un oficial británico. «Si avanzamos rápido, podríamos aniquilar lo que queda de su ejército». El general inglés asintió con parsimonia. Había aprendido a no dejarse llevar por la emoción del momento. Una victoria no significaba el fin de la guerra, solo un paso más en la larga marcha hacia la liberación de España. A unas leguas del campamento aliado, el ejército francés, ahora reducido y desmoralizado, intentaba recomponerse. Marmont, con el brazo en cabestrillo y la frente surcada de arrugas de preocupación, escuchaba los informes con expresión pétrea. «Señor, nuestros hombres están exhaustos. Muchos han desertado. Otros han sido capturados», dijo un coronel con voz grave. El mariscal cerró los ojos un instante. Lo sabía. Podía sentir la derrota no solo en los números, sino en el aire, en el peso que oprimía su pecho. Napoleón no perdonaba a los generales que fracasaban, y él había sido humillado por un enemigo que nunca había considerado una amenaza real. Esa noche, los ejércitos acamparon en la distancia, cada uno sumido en sus propios pensamientos. En el campamento español, los soldados compartían hogazas de pan duro y sorbos de vino agrio, intentando ahuyentar el frío con historias y recuerdos. «Dicen que este es el principio del fin», murmuró un joven cabo, mirando el fuego con melancolía. «Que los franceses no volverán a levantar cabeza». Esteban, que había permanecido en silencio hasta entonces, sacudió la cabeza con una sonrisa amarga. «No lo sé, muchacho», dijo. «La guerra no acaba con una batalla. Pero esta
Esta la recordaremos siempre. Y con esa certeza, bajo la luz trémula de la hoguera, los soldados comprendieron que la victoria, aunque dulce, traía consigo el peso de los que no vivieron para verla. Capítulo 8. La huella de la guerra. El amanecer se extendió sobre el campo de batalla como un manto dorado, pero su luz no lograba disipar la sombra de la muerte que aún pesaba sobre los arapiles. El viento soplaba con desgana, arrastrando consigo el olor de la pólvora y la descomposición. Entre los escombros de la contienda, la tierra herida guardaba el eco de los gritos, los estampidos de los cañones y el entrechocar de las espadas. Los soldados españoles, extenuados pero firmes, continuaban con la ardua tarea de recoger los cuerpos de sus compañeros caídos. No había espacio en sus corazones para la celebración. La victoria, aunque clara, sabía a cenizas. Cada cadáver hallado era una historia truncada, una familia que jamás volvería a abrazar a su hijo, a su padre, a su hermano. Esteban Morales, con el uniforme desgarrado y la mirada endurecida por el sufrimiento, dirigía a su unidad en el levantamiento de los cuerpos. Sus manos, ennegrecidas por la pólvora y la sangre seca, parecían incapaces de temblar. Pero en su interior, cada vida perdida era una herida abierta. Se detuvo frente al cadáver de un joven soldado francés. No debía tener más de 17 años. Su rostro aún conservaba un rastro de inocencia, como si la muerte no hubiera logrado borrar del todo el asombro de sus últimos instantes. Entre sus dedos rígidos, el muchacho sostenía una carta empapada en sangre. Esteban la recogió con cuidado, desplegándola con manos rudas pero cuidadosas. Las palabras, escritas en francés con una caligrafía pulcra, eran una despedida de su madre. Mi querido Jan, rezo cada noche para que vuelvas sano y salvo. No hay día en que no imagine tu regreso, tu risa llenando de vida esta casa vacía. Mantente fuerte, hijo mío. La guerra es cruel, pero la bondad siempre encuentra un camino de regreso al corazón. Esteban sintió un nudo en la garganta. Durante años había luchado contra los franceses con odio ciego, con la certeza de que eran invasores sin alma, enemigos sin rostro. Pero aquel muchacho muerto, aquel hijo lejano, no era distinto de los compañeros que él mismo había perdido. También tenía un hogar, una madre que lo esperaba, sueños que jamás se cumplirían. Dobló la carta con cuidado y la guardó en su bolsillo. No sabía por qué lo hacía. Quizás para recordar que, en la guerra, nadie era realmente vencedor. Mientras tanto, en el campamento aliado, Wellington revisaba los informes con su acostumbrada frialdad. ¿Qué noticias de los franceses?, preguntó, sin apartar la mirada de los mapas. Se retiran con lo que les queda de ejército, respondió un oficial británico. Pero aún mantienen posiciones cerca de Alba de Tormes. Podrían intentar una última resistencia. El general inglés asintió lentamente. Sabía que no debía darles tregua. La victoria en los Arapiles había inclinado la balanza, pero aún quedaba mucho por hacer. España seguía bajo el yugo francés, y hasta que el último soldado enemigo no hubiera cruzado la frontera, la guerra no habría terminado. En el bando contrario, la desesperación se hacía palpable. Marmont, herido y humillado, escuchaba los informes con el ceño fruncido. No podemos quedarnos aquí, dijo un oficial francés. Si no nos movemos rápido, Wellington nos aplastará. El mariscal francés apretó los dientes. Sabía que su carrera pendía de un hilo. París lo llamaría a rendir cuentas, y Napoleón no era un hombre que perdonara los fracasos. Ordenen la retirada, dijo al fin. No podemos permitirnos otra masacre. Y así, con las primeras luces del alba, los restos del ejército francés comenzaron a disiparse, como un fantasma que se desvanece en la niebla. En las filas españolas, la noticia corrió rápido. Habían vencido, sí, pero la guerra aún no había terminado. Había más batallas que pelear, más tierras que liberar. Esteban, aún con la carta del soldado francés en su bolsillo, miró hacia el horizonte con expresión sombría. Vamos, muchachos, dijo a sus hombres. La guerra sigue. Y con esa certeza, el ejército español se puso en marcha, dejando atrás los arapiles, pero llevándose consigo la marca imborrable de la batalla. Capítulo 9. Ecos de la batalla. La guerra, como un vendaval inclemente, había barrido los campos de los arapiles, dejando tras de sí una estela de muerte y desolación. Pero las sombras de la batalla no se disipaban con la marcha de los ejércitos.
quedaban ancladas en la memoria de quienes la habían sobrevivido, como un eco persistente que resonaba en el alma. El ejército español avanzaba con paso firme hacia Salamanca, pero no había júbilo en su marcha. Habían vencido, sí, pero cada victoria tenía un precio, y el costo de los arapiles había sido demasiado alto. Hombres jóvenes que la víspera bromeaban y compartían el pan, ahora eran solo nombres susurrados en las noches de guardia. Esteban Morales marchaba en silencio, con la mirada fija en el horizonte. Su uniforme, ajado y teñido de sangre seca, era el reflejo de su espíritu agotado. Aún sentía el peso de la carta que había guardado en su bolsillo, aquella despedida escrita por una madre que nunca volvería a ver a su hijo. No sabía por qué la había conservado. Tal vez porque en ella encontraba algo que la guerra le había arrebatado: la humanidad. Las tropas avanzaban entre caminos polvorientos, bordeando las ruinas de aldeas que habían conocido tiempos mejores. Salamanca no estaba lejos, y con cada paso se acercaban más a un destino incierto. ¿Qué les esperaba al llegar? ¿Celebraciones y vítores? ¿O el mismo dolor y la misma miseria que arrastraban desde la batalla? ¿En qué piensas, Morales?, preguntó un cabo que marchaba a su lado, un hombre curtido en 1000 batallas, con más cicatrices que esperanzas. En que esta guerra no tiene fin, respondió Esteban, sin desviar la vista del horizonte. Cada vez que creemos haber vencido, la muerte nos recuerda que sigue caminando a nuestro lado. El cabo asintió con amargura. Es cierto. Pero no peleamos por gloria, Morales. Peleamos para que otros no tengan que hacerlo. Las palabras quedaron flotando en el aire, pesadas como plomo. Cuando el ejército llegó a las puertas de Salamanca, fueron recibidos con una mezcla de alivio y desesperanza. La ciudad, aunque libre de la ocupación francesa, llevaba las cicatrices de meses de saqueo y represión. Sus calles empedradas, antaño bulliciosas, ahora estaban marcadas por la huella de la guerra. Casas destruidas, comercios vacíos, familias que esperaban el regreso de sus hijos, esposos y padres, muchos de los cuales jamás cruzarían de nuevo esas puertas. Los soldados fueron conducidos a los cuarteles, donde se les permitió descansar. Pero el descanso no llegaba para aquellos que habían visto de cerca el horror de la batalla. Esa noche, Esteban se sentó en una esquina del barracón, con la carta del soldado francés entre las manos. La leyó una vez más, intentando encontrar en sus palabras algo que aliviara la pesadez de su espíritu. Pero solo halló un dolor que no le pertenecía, y, sin embargo, lo consumía. En ese momento, la puerta se abrió y entró el capitán Llorente, un oficial de gesto adusto y voz firme. Mañana al amanecer partimos hacia el Tormes, anunció. Hay informes de movimientos franceses en la zona. No podemos darles tiempo para reorganizarse. Los soldados asintieron con resignación. No había tiempo para lamentos. La guerra no esperaba a nadie. Antes de que Llorente saliera, Esteban se puso de pie y se acercó a él. Señor, quisiera pedir permiso para escribir una carta. El capitán lo miró con extrañeza. ¿A quién? A la madre de un soldado francés, respondió Esteban, mostrando la carta que había guardado con tanto celo. Llorente frunció el ceño, pero no dijo nada durante unos segundos. Luego suspiró y asintió. Hazlo. Pero no te apegues demasiado, Morales. En esta guerra, la compasión puede ser un lastre. Esteban no respondió. Sabía que la compasión no era un lastre. Era lo único que aún lo hacía sentir humano. Aquella noche, bajo la tenue luz de una vela, tomó pluma y papel y escribió. Madame, no me conoce, y yo nunca conocí a su hijo. Pero hallé su carta en sus manos, en el campo de batalla. No quiero que su última palabra sea el olvido. Murió con valentía, luchando por lo que creía. Y aunque éramos enemigos, en ese momento supe que la guerra no distingue entre bandos. Solo no se rebata a todos. Cuando terminó de escribir, dobló la carta con cuidado y la guardó en su chaqueta. No sabía si algún día llegaría a su destino. Pero, al menos, por primera vez en mucho tiempo, sintió que había hecho algo más que empuñar un arma. La guerra seguía, pero aquella noche, en Salamanca, Esteban Morales encontró un atisbo de esperanza entre las cenizas. Capítulo 10. Rumores de guerra. El amanecer sobre Salamanca trajo consigo un viento helado que barrió las calles desiertas, silbando entre las ruinas como un lamento espectral. En los cuarteles,
Los soldados despertaban al ritmo de las órdenes gritadas por sus superiores. No había tiempo para la fatiga, ni espacio para la debilidad. La guerra no daba tregua. Esteban Morales se incorporó con pesadez, frotándose los ojos aún empañados por el cansancio. La carta que había escrito la noche anterior seguía en su bolsillo, doblada con precisión, como si aquel pedazo de papel pudiera contener en su fragilidad todo el peso de la muerte. El capitán Llorente entró al barracón con paso firme. En pie, muchachos. Bramó. Los franceses han sido avistados cerca del río Tormes. Nos movilizamos de inmediato. Un murmullo recorrió la habitación. Sabían que los franceses no se darían por vencidos tan fácilmente. Aunque la batalla de los Arapiles había sido una derrota aplastante para ellos, aún quedaban fragmentos de su ejército desperdigados por la región. Si lograban reagruparse, podrían contraatacar. Sin demora, los soldados se prepararon. Las mochilas fueron aseguradas, las bayonetas revisadas y los caballos ensillados. En menos de una hora, la columna española marchaba nuevamente, dejando atrás Salamanca y adentrándose en las llanuras que conducían al Tormes. El paisaje era desolador. La guerra había pasado por allí como una bestia hambrienta, dejando los campos quemados y las aldeas vacías. Casas abandonadas con puertas abiertas de par en par, como bocas mudas que jamás volverían a hablar. A mediodía, se detuvieron en un claro para descansar. Mientras los soldados compartían un pan duro y un poco de vino agrio, Esteban escuchó las conversaciones de sus compañeros. Dicen que los franceses están esperando refuerzos desde el norte, comentó un soldado de bigote espeso. Si logran unir fuerzas con las tropas de Foy, tendremos otra batalla en nuestras manos. No nos vencerán otra vez, gruñó otro. No después de lo que pasó en los Arapiles. Esteban no dijo nada. La guerra le había enseñado que la soberbia era la antesala de la derrota. No se debía subestimar al enemigo, y mucho menos a los franceses, que aún luchaban con el orgullo de quienes se creían invencibles bajo la sombra de Napoleón. Cuando reanudaron la marcha, el sol comenzaba a ocultarse en el horizonte. Llegaron al Tormes al caer la noche, sus aguas oscuras reflejando la luz de la luna como un espejo de sombras. El capitán Llorente ordenó montar guardia y preparar el campamento. Esteban fue asignado a una de las patrullas nocturnas. Con su mosquete al hombro, avanzó entre la maleza con otros 2 soldados, atentos a cualquier movimiento en la penumbra. El silencio era espeso, roto solo por el murmullo del río y el lejano ulular de un búho. De pronto, un ruido entre los arbustos hizo que los 3 hombres se detuvieran en seco. Esteban levantó una mano, indicando que guardaran silencio. Con pasos cautelosos, se acercó al origen del sonido. Entre las sombras, distinguió una figura encogida contra el tronco de un árbol. Un muchacho de no más de 14 años, con ropas andrajosas y un rostro cubierto de suciedad, los miraba con ojos llenos de pavor. ¿Quién eres?, preguntó Esteban en voz baja. El niño tardó en responder. Su labio temblaba y sus manos estaban crispadas en un puño. Me llamo Mateo, dijo al fin, con un hilo de voz. Soy de un pueblo cercano. ¿Qué haces aquí?, insistió Esteban. El niño vaciló. Luego, con un gesto de desesperación, señaló hacia el bosque. Los franceses están cerca. Los 3 soldados intercambiaron miradas tensas. ¿Cuántos son?, preguntó uno de los compañeros de Esteban. No lo sé, susurró Mateo. Pero los vi cruzar el bosque al anochecer. Parecían muchos. Esteban sintió un escalofrío recorrer su espalda. Si los franceses estaban cerca, significaba que la batalla no había terminado. Tomó al niño del brazo con suavidad. Ven con nosotros, le dijo. Necesitamos avisar al capitán. Mateo no protestó. Su cuerpo delgado temblaba de frío y miedo. Juntos, regresaron al campamento con paso apresurado. Cuando llegaron, el capitán Llorente los recibió con el ceño fruncido. ¿Qué significa esto, Morales? Señor, este niño ha visto a los franceses en el bosque. Creemos que planean un ataque. El capitán miró al muchacho con escepticismo, pero no podía permitirse ignorar la advertencia. Doblen la guardia, ordenó. Y estén listos para lo que venga. Los soldados se apresuraron a reforzar las posiciones, cargando mosquetes y colocando vigías en los puntos estratégicos. La tensión era palpable.
Esteban se quedó junto a Mateo, ofreciéndole un trozo de pan y una manta. Tranquilo, muchacho. No dejaremos que te pase nada. El niño asintió, pero sus ojos seguían reflejando el miedo de quien ha visto demasiado en muy poco tiempo. La noche avanzaba lentamente. El viento arrastraba el olor de la tierra húmeda y el susurro de las hojas. Cada sombra parecía un enemigo agazapado, cada sonido un presagio de muerte. Y entonces, en la lejanía, se escuchó un disparo. El campamento entero se puso en alerta. La batalla aún no había terminado. Capítulo 11. La emboscada. El eco del disparo se propagó como un latigazo en la quietud de la noche, haciendo que cada soldado español se pusiera en guardia. No hubo tiempo para dudas ni para preguntas. La guerra había vuelto a encontrarles, acechando en la oscuridad. Esteban Morales sintió como su corazón latía con fuerza mientras empuñaba su mosquete. A su alrededor, los hombres se preparaban para la inminente batalla, intercambiando miradas de tensión contenida. Mateo, el muchacho que había alertado del peligro, se encogió en su manta, con los ojos fijos en la penumbra del bosque. «Posiciones», ordenó el capitán Llorente en un susurro firme. «No disparen hasta que los tengan a tiro». El viento movió las ramas de los árboles, creando sombras danzantes que confundían los sentidos. El río Tormes reflejaba la luz de la luna con un resplandor frío, ajeno a la sangre que estaba a punto de derramarse. De repente, entre los matorrales, surgieron figuras vestidas con los colores del ejército francés. Se movían con sigilo, confiados en la oscuridad, pero los españoles ya estaban preparados. Un segundo disparo rasgó el silencio. Luego otro. Y otro. El campo se llenó de fogonazos y gritos. Esteban vio cómo algunos de sus compañeros caían, víctimas de las balas enemigas, mientras los franceses avanzaban con bayonetas caladas. «Aguanten la línea», rugió Llorente, espada en mano. Esteban disparó su mosquete y vio cómo un soldado francés caía de bruces al suelo. No tuvo tiempo de recargar, arrojó el arma y desenvainó su sable. En medio de la refriega, todo se reducía a la rapidez y la fuerza. El choque de aceros y los alaridos de dolor se mezclaban con el olor a pólvora y sangre. La confusión reinaba en la noche, y la batalla se convirtió en un caos de sombras y destellos. Esteban se encontró cara a cara con un oficial francés de rostro endurecido. Sus miradas se cruzaron un instante antes de que el enemigo lanzara un tajo descendente. Con un movimiento instintivo, Esteban bloqueó el golpe y respondió con una estocada al costado. El francés gimió y cayó de rodillas, llevándose una mano al pecho ensangrentado. Pero no había tiempo para compasión. Esteban giró y vio que Mateo seguía encogido junto a un árbol, paralizado por el miedo. «Core, muchacho», le gritó. El niño no reaccionó. Sus ojos estaban fijos en algo detrás de Esteban. Un soldado francés emergió de entre las sombras y arremetió con su bayoneta. Esteban apenas tuvo tiempo de girar. Sintió un dolor punzante en el hombro cuando el acero se hundió en su carne. El grito quedó atrapado en su garganta. Cayó de rodillas, tratando de aferrarse a la vida. El francés levantó su arma para rematarlo, pero antes de que pudiera hacerlo, un disparo resonó a su espalda. El soldado francés se desplomó de espaldas, con los ojos abiertos en una expresión de sorpresa. Esteban giró la cabeza con dificultad. Mateo estaba allí, temblando, con una pistola humeante en las manos. El niño lo miró con ojos aterrados, como si no pudiera creer lo que había hecho. «Mateo», susurró Esteban, pero el muchacho dejó caer el arma y salió corriendo entre los árboles. Las fuerzas españolas estaban ganando la batalla. Los franceses, al verse superados, comenzaron a retirarse. Los gritos de victoria se mezclaban con los gemidos de los heridos. El capitán Llorente llegó hasta Esteban y lo ayudó a levantarse. «Resiste, Morales», dijo con gravedad. «Has peleado bien esta noche». Pero Esteban apenas lo escuchaba. Solo podía pensar en el niño que había desaparecido en la oscuridad, con las manos aún temblando por el disparo que había cambiado su vida para siempre. La guerra no solo arrebataba vidas. También devoraba almas. Capítulo 12. Sombras en el amanecer. La luz del alba se filtraba a través de los árboles, tiñendo de tonos dorados y carmesíes el paisaje devastado por la batalla. El olor a pólvora aún flotaba en el aire, mezclado con el hedor del sudor, la sangre y la muerte. Esteban Morales abrió los ojos con esfuerzo.
Su hombro ardía con un dolor lacerante, y la venda improvisada con la que habían cubierto la herida estaba empapada de sangre. A su alrededor, el campamento español amanecía entre cuerpos inmóviles y susurros de hombres exhaustos que recogían a sus muertos y atendían a los heridos. «Bebe esto», le dijo el capitán Llorente, acercándole un cuenco con agua. Esteban bebió a pequeños sorbos, sintiendo cómo el líquido refrescaba su garganta reseca. «¿Qué pasó?», preguntó con voz áspera. «Hemos repelido el ataque», respondió Llorente, con el rostro endurecido por la fatiga. «Los franceses se retiraron antes del amanecer. Pero volverán». Esteban asintió con dificultad. Lo sabía. La guerra nunca terminaba en una sola noche. Miró a su alrededor. Buscó con la vista al muchacho que le había salvado la vida, pero no lo encontró. «Mateo, ¿dónde está el niño?». El capitán frunció el ceño. «Nadie lo ha visto desde el combate». Esteban sintió una punzada en el pecho, una mezcla de preocupación y culpa. Mateo era solo un niño, pero había matado para salvarlo. Y ahora, se había desvanecido en la espesura del bosque. «Debemos encontrarlo», insistió. Llorente suspiró. Descansa, Morales. «No puedes moverte en este estado». Pero Esteban no estaba dispuesto a esperar. Con esfuerzo, se puso de pie, sintiendo como el mundo giraba a su alrededor. Llorente lo sujetó por el brazo para evitar que cayera. «Estás loco». «Voy tras él». El capitán lo observó por un momento y luego asintió con resignación. «Bien, pero no irás solo». Toma dos hombres contigo. Esteban aceptó la ayuda de 2 soldados, un veterano curtido llamado Ramírez y un joven recluta de rostro pálido llamado Ortega. Juntos, se adentraron en el bosque siguiendo las huellas de Mateo. El bosque era un laberinto de sombras y ramas entrelazadas. La brisa movía las hojas con un murmullo constante, y cada paso crujía en la maleza como un susurro de advertencia. «El chico no pudo ir muy lejos», murmuró Ramírez. Pero Esteban no estaba tan seguro. Había algo en la forma en que Mateo había huido, en la mirada aterrorizada que había visto en su rostro antes de desaparecer. No era solo el miedo a la batalla. Era algo más profundo. Caminaron durante horas, siguiendo las débiles marcas que dejaban sus pisadas. Finalmente, encontraron señales de un campamento improvisado, cenizas frías, un pedazo de pan mordisqueado y una manta sucia. «Ha estado aquí», dijo Ortega. Esteban se arrodilló y examinó el lugar. «Pero ya no está». Se incorporó y miró a su alrededor, tratando de descifrar hacia dónde podía haber ido. Entonces, en la distancia, entre los árboles, vio una figura encorvada junto a un arroyo. «Mateo». El niño estaba de espaldas, acuclillado junto al agua, lavándose las manos con desesperación. Mateo. Llamó Esteban. El muchacho se sobresaltó y giró la cabeza. Su rostro estaba desencajado, y sus ojos reflejaban un pánico insondable. «No, no me toques», murmuró, retrocediendo. Esteban se acercó con cautela. Tranquilo, muchacho. «No voy a hacerte daño». Mateo negó con la cabeza, su respiración entrecortada. «No puedo. No puedo volver». «¿Por qué?». El niño bajo la vista. Sus manos temblaban. «Yo, maté a un hombre». Esteban sintió un nudo en la garganta. «Lo hiciste para salvarme». «Pero lo maté». Mateo se abrazó las rodillas. «Mi padre me decía que solo los demonios matan. Que Dios castiga a los que quitan vidas». Esteban se arrodilló a su lado. «La guerra nos obliga a hacer cosas que no queremos, Mateo. Pero no eres un demonio». El niño lo miró con lágrimas en los ojos. «Entonces, ¿por qué no puedo dejar de verlo? Veo su cara cada vez que cierro los ojos». Esteban suspiró. Sabía lo que Mateo estaba sintiendo. Él también había sido un muchacho cuando mató por primera vez. «Porque eres humano», dijo en voz baja. «Y porque tienes alma». El viento sopló entre los árboles, arrastrando el eco lejano de la guerra. Mateo no dijo nada más. Solo asintió, con la mirada perdida en el arroyo, donde el agua corría sin detenerse, indiferente al sufrimiento de los hombres. Capítulo 13. El precio de la guerra. La brisa de la mañana trajo consigo el aroma húmedo de la tierra removida y las hojas marchitas. Esteban, aún con el hombro vendado y el cuerpo dolorido por la herida,
caminaba con paso lento junto a Mateo. El niño no hablaba. Su mirada seguía fija en el suelo, como si con cada pisada intentara hundirse en la tierra para desaparecer. Ramírez y Ortega lo seguían en silencio, atentos a cualquier ruido en la espesura. No podían permitirse un descuido. Los franceses podían estar al acecho, ocultos entre los árboles, esperando la oportunidad de atacar. Esteban sintió una punzada en el pecho. No solo por la herida, sino por el niño que caminaba a su lado, con el peso del mundo sobre sus pequeños hombros. Mateo, dijo en voz baja. No tienes por qué cargar con esto solo. El muchacho no respondió. No fuiste el único que mató anoche, continuó Esteban. Todos lo hicimos. Pero ustedes son soldados. ¿Y crees que eso nos hace inmunes? Esteban se detuvo y se giró hacia él. Mira mis manos. Mateo levantó la vista. Las manos de Esteban estaban sucias, con rastros de sangre seca incrustada en las uñas. No importa cuántas veces las lave, dijo con voz amarga. Siempre siento que están manchadas. El niño tragó saliva. ¿Y cómo vives con eso? Esteban suspiró. No lo sé. Pero sigues adelante. Mateo frunció el ceño, como si intentara comprender algo que escapaba a su entendimiento. Yo no quiero ser un soldado. Entonces no lo seas. El niño se quedó en silencio por un momento. Luego, con voz temblorosa, susurró. Pero ya lo soy, ¿verdad? Esteban sintió un nudo en la garganta. No respondió. No tenía palabras para negar aquella verdad. El regreso al campamento. El sol se alzaba sobre el horizonte cuando finalmente regresaron al campamento español. El panorama era desolator. Los heridos estaban esparcidos por el suelo, recibiendo cuidados improvisados. Algunos gemían en agonía, otros yacían inmóviles, esperando la muerte con resignación. El capitán Llorente los recibió con una expresión de alivio al verlos regresar. Creí que habíamos perdido otro hombre, dijo, mirando a Esteban. Casi, respondió él, con una sonrisa cansada. Mateo se quedó atrás, observando el campamento con una mezcla de miedo y repulsión. Las escenas que tenía frente a él eran una prueba irrefutable de que la guerra no era una historia heroica, sino un espectáculo de sufrimiento y desesperación. Ven, dijo Esteban, extendiendo una mano. Mateo dudó por un momento, pero finalmente avanzó. Llorente miró al niño con curiosidad. Así que este es el muchacho. Mateo, respondió Esteban. Nos salvó a todos anoche. El capitán asintió con aprobación. Eres valiente, chico. Mateo no dijo nada. Déjalo descansar, intervino Esteban. Ha pasado por mucho. Llorente asintió y señaló una de las tiendas de campaña. Hay algo de pan y agua ahí dentro. Puedes quedarte con los muchachos que no pueden pelear. Mateo titubeó, pero finalmente se dirigió hacia la tienda sin decir una palabra. Cuando desapareció en el interior, Llorente se cruzó de brazos y miró a Esteban con seriedad. Es un niño, Morales. Lo sé. Y esto no es un lugar para niños. Esteban suspiró. Tampoco lo es para hombres, capitán. Llorente no respondió de inmediato. Solo observó el campamento, el cielo despejado, el humo que aún se elevaba en el horizonte, testigo del fuego de la batalla. Descansa un poco, Esteban, dijo finalmente. Lo necesitarás. Un breve respiro. El día transcurrió con lentitud. Esteban se sentó junto a la hoguera, observando cómo algunos soldados limpiaban sus armas, cómo los cirujanos improvisados cosían heridas sin anestesia, cómo los cuervos comenzaban a sobrevolar los cadáveres que aún no habían sido enterrados. Mateo no salió de la tienda en todo el día. La tarde avanzó, y con ella llegaron rumores. Algunos exploradores que habían sido enviados a vigilar la posición enemiga regresaron con noticias preocupantes. Los franceses se están reagrupando, informó un soldado. Han recibido refuerzos. El capitán Llorente maldijo entre dientes. ¿Cuántos hombres? Al menos 1000. Esteban sintió un escalofrío. Con los hombres que habían perdido, ellos no eran más de 500. Atacarán al amanecer, continuó el explorador. Se están preparando para barrernos. Un silencio tenso se extendió por el campamento. Todos sabían lo que significaba aquello. Llorente se volvió hacia sus hombres.
Descansen mientras puedan. Mañana lucharemos hasta el final. La última noche antes de la batalla. El cielo se tiñó de rojo cuando el sol comenzó a ocultarse en el horizonte. El aire estaba cargado de anticipación. Algunos soldados escribían cartas a sus familias, otros rezaban en silencio, y algunos, resignados a su destino, simplemente bebían hasta olvidar el miedo. Esteban se acercó a la tienda donde se encontraba Mateo. El niño estaba sentado en un rincón, abrazando sus rodillas. ¿Vas a pelear mañana? Preguntó con voz queda. Sí. ¿Morirás? Esteban sonrió con tristeza. Tal vez. Mateo bajó la vista. No quiero que mueras. Esteban se arrodilló frente a él. Escucha, Mateo. Mañana, cuando la batalla comience, quiero que te escondas. Pero... No. Escucha bien. No quiero que pelees. No quiero que sigas este camino. El niño parpadeó, sorprendido. ¿Por qué? Esteban le tomó los hombros con suavidad. Porque aún tienes una oportunidad de salir de todo esto. Mateo frunció el ceño. ¿Y tú no? Para mí es demasiado tarde. Hubo un largo silencio. Finalmente, Mateo asintió. Lo prometo. Esteban sonrió y le revolvió el cabello. Bien. Ahora, duerme. Mañana será un día difícil. Pero ninguno de los dos pudo conciliar el sueño esa noche. Porque ambos sabían que, cuando el sol volviera a alzarse sobre el campo de batalla, nada volvería a ser igual. Capítulo 14. El alba de la batalla. La madrugada llegó envuelta en una bruma espesa que cubría el suelo como un sudario. El campamento español despertó con la resignación de quien sabe que la muerte aguarda tras el horizonte. No hubo discursos heroicos ni gritos de guerra, solo el sonido metálico de las espadas desenvainadas, el crujido del cuero de las botas y el roce de las bayonetas al ajustarse en los mosquetes. Esteban se levantó con dificultad. Su herida aún le dolía, pero no había tiempo para lamentos. Ajustó su chaqueta raída y tomó su fusil. A su lado, Ramírez y Ortega revisaban su pólvora con la mirada endurecida. Mateo apareció en la entrada de la tienda. Sus ojos reflejaban una batalla interna aún más feroz que la que estaba por desatarse. «Recuerda lo que te dije», murmuró Esteban al pasar junto a él. El niño asintió con rigidez, pero su puño cerrado delataba su frustración. Llorente se abrió paso entre los hombres. Su voz resonó clara y firme. Los franceses avanzan. Han desplegado su artillería al este y al sur. No tenemos refuerzos, pero tenemos algo mejor, el deber. Que nadie retroceda. Los soldados no respondieron con vítores, solo con un asentimiento grave. El honor y la gloria eran lujos de los generales. Para los hombres de a pie, la guerra solo ofrecía muerte y olvido. El primer cañonazo. El estruendo rompió la calma del amanecer. Un proyectil silbó sobre sus cabezas y explotó a pocos metros, levantando una nube de tierra y sangre. ¡A las trincheras! Rugió Llorente. Esteban corrió con los demás, sintiendo el temblor de la tierra bajo sus pies. Los franceses avanzaban como una ola imparable, uniformados y disciplinados, con la precisión de un mecanismo de relojería. El primer choque fue brutal. Los mosquetes escupieron fuego y plomo, cortando el aire con un silbido mortal. Los cuerpos caían a su alrededor como espigas segadas por la guadaña. Esteban recargó su arma con manos temblorosas, disparó sin pensar, y volvió a cargar. Ortega cayó junto a él. Un disparo le había atravesado el pecho. Ortega. Gritó Ramírez, arrastrándose hacia él. Pero sus ojos ya estaban vacíos. No había tiempo para duelo. Los franceses estaban sobre ellos. Cuerpo a cuerpo. La lucha se volvió caótica. Espadas contra bayonetas, gritos ahogados en sangre, golpes de culata, cuchillos hundiéndose en carne viva. Esteban derribó a un enemigo, sintió otro empujarle por la espalda, rodó por el suelo y se levantó justo a tiempo para esquivar una estocada. Ramírez cayó junto a él, con una herida en el brazo. «Nos superan». Jadio. Llorente intentaba reorganizar a los suyos, pero los franceses eran demasiados. El replegue era inevitable. La decisión de Mateo. Desde su escondite entre los barriles de pólvora, Mateo observaba la carnicería. Su promesa a Esteban retumbaba en su cabeza. No debía luchar. No debía tomar un arma. Pero los veía caer,
uno por uno. Y vio a Esteban. Bodadu. Herido. Acorralado. El niño sintió un nudo en el estómago. Sus dedos se cerraron en torno al cuchillo que había robado antes de la batalla. Tomó aire. Y corrió hacia el campo de batalla. El destino marcado por la guerra. El choque entre acero y carne resonó como un trueno. Mateo, pequeño e insignificante en medio del caos, se lanzó sobre el francés que tenía a Esteban a merced. Un grito. Un destello de sangre en el aire. Y entonces, silencio. Esteban miró al suelo. Mateo estaba allí, con la mirada vidriosa, su pequeño pecho atravesado por una bayoneta enemiga. El mundo pareció detenerse. «Mateo», rugió Esteban, sintiendo que su corazón se desgarraba. El niño parpadeó, con una sonrisa débil en los labios. «Yo, solo quería ayudar». Y exhaló su último aliento. Esteban sintió un rugido de furia nacer en su pecho. Todo lo demás desapareció. No era un soldado. No era un patriota. Era un hombre roto. Y mataría hasta que no quedara nadie en pie. Con un grito desgarrador, se lanzó contra el enemigo, su espada como una extensión de su ira. Ya no pensaba, ya no sentía, solo luchaba. Llorente, viendo la escena, gritó una orden de retirada. Los españoles comenzaron a retroceder. Pero Esteban no lo hizo. Él se quedó, luchando, perdiéndose en el frenesí del combate, con la imagen de Mateo grabada en su mente. Y cuando el sol alcanzó su cenit, la batalla de los Arapiles llegaba a su fin. Capítulo 15. El ocaso de los héroes. El campo de batalla se había convertido en un vasto cementerio de cuerpos inertes, donde la tierra, antes fértil y verde, estaba teñida de un rojo oscuro y espeso. La bruma de la pólvora se alzaba sobre el terreno como un velo fantasmal que ocultaba la tragedia de la guerra. Entre el caos y la destrucción, los lamentos de los heridos se mezclaban con el graznido de los cuervos que comenzaban a sobrevolar la escena, presagiando la inminente llegada de la muerte. Esteban yacía de rodillas, con la mirada fija en el cuerpo de Mateo. Su mente se negaba a aceptar lo evidente. El niño que había jurado proteger se había convertido en otra víctima más de la brutalidad de la guerra. Su pequeño cuerpo, ensangrentado y frío, yacía sobre la tierra como un muñeco roto, sus ojos abiertos mirando al vacío. «No», murmuró Esteban, con la voz ahogada por el dolor. Quiso cerrar sus párpados, pero su mano temblorosa se detuvo en el aire. La culpa lo envolvió como una sombra implacable. Le había prometido que todo estaría bien, que sobrevivirían juntos, que la guerra no le arrebataría su inocencia. Y, sin embargo, allí estaba, víctima de una lucha que jamás debió presenciar. Ramírez, con el rostro surcado de sudor y sangre, llegó tambaleándose hasta su lado. Su brazo herido colgaba inerte, pero en su rostro se reflejaba algo más que el dolor físico. Era la desesperanza de quien ha visto demasiado y ya no espera nada. «Tenemos que irnos. Esteban». «Han dado la orden de retirada», dijo con un hilo de voz. Pero Esteban no respondió. «Nos están rodeando, maldita sea. Si no nos vamos ahora, nos matarán a todos». Llorente apareció entre la bruma, con la expresión endurecida por la realidad de la guerra. Observó el cuerpo del niño con una mezcla de pesar y resignación, pero no pronunció una sola palabra. Sabía que, en ese momento, ninguna frase de consuelo serviría de nada. «Esteban, si quieres honrar su memoria, levántate y vive para contarlo». Pero Esteban seguía inmóvil, con la mirada perdida en la inmensidad del dolor. Fue entonces cuando un cañonazo retumbó en la lejanía. Un estruendo ensordecedor precedió la explosión que levantó la tierra a escasos metros de ellos. Ramírez cayó de espaldas, y Llorente apenas logró mantenerse en pie. El tiempo se agotaba. La retirada. Finalmente, Llorente lo agarró por el brazo con fuerza y lo arrastró con todas sus fuerzas. «No morirás aquí», gruñó entre dientes. Esteban sintió su cuerpo moverse, aunque su alma se había quedado atrás, junto a Mateo. No fue hasta que cruzaron las líneas de retirada que recuperó un mínimo sentido de la realidad. Detrás de ellos, los franceses avanzaban con la frialdad de una maquinaria de guerra imparable. Los soldados españoles, desorganizados y agotados, intentaban reagruparse, pero la batalla ya estaba perdida. Solo quedaba huir o morir. El general Wellington había dado la orden de retirada para evitar una masacre mayor.
Los que aún podían sostenerse en pie abandonaban el campo de batalla con la humillación reflejada en sus rostros. La gloria de la resistencia se desmoronaba bajo el peso de la derrota. El camino del exilio. La retirada fue un suplicio. El ejército español, disminuido y abatido, avanzaba por los caminos polvorientos con el peso del fracaso sobre sus espaldas. Las aldeas que cruzaban los miraban con una mezcla de compasión y desprecio. Para muchos, los soldados no eran más que una carga, hombres hambrientos y derrotados que traían consigo el eco de la guerra. Esteban caminaba como un espectro. No hablaba, no respondía, solo seguía adelante con la mirada clavada en el vacío. La imagen de Mateo lo perseguía, su voz resonaba en su cabeza como un lamento que no podía silenciar. Ramírez intentó hablar con él en varias ocasiones, pero las palabras se ahogaban en su garganta. Él también había perdido demasiado. La sombra de la venganza. Una noche, acampados en las ruinas de un antiguo monasterio, Esteban se apartó del grupo y se sentó bajo un árbol seco. La luna iluminaba su rostro demacrado, y en su interior, una idea comenzó a germinar. No podía olvidar. No podía perdonar. La guerra le había arrebatado todo. Los franceses debían pagar. Sintió la empuñadura de su espada entre sus dedos, fría y firme. No quedaba honor, no quedaba patria, solo quedaba una sed insaciable de venganza. Y esa venganza lo llevaría hasta el último rincón del infierno. El final de la batalla, el inicio de otra guerra. El ejército español continuó su retirada, pero en el corazón de Esteban, una nueva batalla acababa de comenzar. Ya no era un soldado que luchaba por una causa noble. Ahora, era un hombre roto, un espectro que solo buscaba justicia con el filo de su espada. La guerra aún no había terminado. Para Esteban, apenas comenzaba. Si esta historia te ha atrapado, te invito a seguir explorando más relatos apasionantes en nuestro canal de audiolibros. Cada narración es un viaje a través del tiempo, la historia y la emoción. Suscríbete y acompáñanos en esta aventura literaria.